entender qué es lo que nos pasa. Yo muchas veces hablo de conocer la teoría de lo que nos pasa, ¿sí? Armar como una teoría, tener un marco teórico que nos permita entender por qué padecemos de lo que padecemos y cómo se relacionan los diferentes problemas entre sí. El rol del psicólogo muchas veces es ese, es que nos pueda explicar a qué se debe cada una de las cosas, cada una de las causas, cada uno de los síntomas que tenemos y que padecemos. ¿Sí? Creo que esto es clave porque empezaste a entender y dejaste de sentirte atrapada, ¿no? Como en un callejón sin salida. Empezaste a entender de que lo que te estaba pasando tenía un nombre, ¿no? Tenía una explicación. Obviamente que con eso solo no basta, pero ya saber la teoría, saber el por qué no suceden algunas cosas, porque si no es como que uno piensa, che, bueno, ¿y por qué me pasa lo que me pasa? ¿Producto de un hechizo, de una brujería? ¿Porque soy mala persona? ¿Porque Dios, para que no te tenga complicaciones en tu vida? La ansiedad no tenés que dejar nunca de exponerte, sobre todo ahora. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene el cerebro de adaptarse y de entender que esto no es peligroso, que esto no es problemático. Lo va a terminar de consolidar ese aprendizaje y esa información en la medida en la que no la dejes de hacer. Ese desbalance ni siquiera es el desbalance, es la percepción que yo tengo del desbalance, es la percepción que yo tengo de mis recursos, es la percepción que yo tengo del evento futuro. No importa tanto para la psicología si efectivamente yo tengo recursos, no importa tanto para la psicología si efectivamente el evento del futuro es peligroso o dañino. Lo que importa es cómo nosotros lo interpretamos. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad como una respuesta física frente a escenarios del futuro, frente a situaciones del futuro. Y yo decía que la ansiedad intensa o el estrés se generan cuando nosotros nos imaginamos o pensamos o conectamos con escenarios futuros y sentimos que estamos desbalanceados, que nuestros recursos no son suficientes para hacerle frente a ese escenario que viene más adelante. O que nuestros recursos no son suficientes o que ese escenario es demasiado importante. Yo ponía el ejemplo de si yo tengo que rendir un examen de manejo, tal vez no estudié lo suficiente, ¿sí? No tengo la práctica suficiente para poder rendir de forma exitosa ese examen, o la persona que me va a tomar ese examen es demasiado exigente y me puede desaprobar. La lectura que yo hago de alguna de estas dos cuestiones, de mis recursos o del evento que yo le tengo que hacer frente, está desbalanceado y en la medida en la que esté desbalanceado y cuanto más desbalanceado esté, más ansiedad voy a tener y más me voy a estresar. Vos sentías que el evento del futuro era muy peligroso y sentías al mismo tiempo que tus recursos eran insuficientes. Algo de todo lo que estuvimos trabajando te permitió achicar esa diferencia. Y eso hizo definitivamente que tengas menos ansiedad. Tener menos ansiedad no quiere decir que dejes de tener ansiedad. La vez pasada decía, che, no tener ansiedad implica estar muerto. ¿Sí? Pero esa desproporción es muy pequeña. Es muy difícil pensarse sin ansiedad, primero. Es imposible. Por el mero hecho de estar vivos tenemos ansiedad, porque nuestra mente conecta inevitablemente con el futuro. Para eso fue creada, para eso fue concebida. Pensamos en el más allá, siempre. Y eso en algún punto tiene algún sentido lógico para la supervivencia. Si además a este funcionamiento normal y esperable de la mente le sumamos circunstancias adversas, como las que estás describiendo, mucho más todavía. La ansiedad tiene que ser mucho mayor. Que claro, muchas veces las personas tienen miedo a avanzar, tienen miedo a probar, tienen miedo a llevar a cabo determinados actos y determinadas acciones, en pos de que muchas veces consideran de que las consecuencias de equivocarse van a ser dramáticas, muy dañinas e irreversibles. Y eso muchas veces hace que nos mantengamos en la misma postura, hace que no nos animemos a dar ningún tipo de paso en pos de dar algún paso en falso. Y ese temor, ¿sí? Que es protector en alguna medida, pero que también nos termina enviciando, hace que perdamos la confianza de avanzar y de explorar el mundo, y de explorar incluso las adversidades y de hacerle frente y poder resolverlas. Nuestra mente es una mente primitiva que cuando identifica el peligro se defiende, emite una señal física, corporal, tendiente a la supervivencia, y en este sentido, nuestros depredadores, los depredadores de los mamíferos, de los hombres más primitivos, nosotros tenemos un cerebro muy primitivo que se conserva desde ese entonces, los depredadores nos atacaban cuando dormíamos, por eso tuviste dificultades para dormir en esa situación de estrés. Los depredadores nos atacaban cuando comíamos, por eso tuviste problemas para... Cuando dormíamos, perdón, retomo. Nuestros depredadores nos atacaban cuando dormíamos, por eso tuviste dificultades para dormir en esa situación de estrés. Nuestros depredadores nos atacaban cuando comíamos, por eso cuando estamos estresados tenemos dificultades en algún punto con el proceso digestivo, perdemos el hambre, nos caen mal los alimentos, sufrimos de colon irritable, etc.
Y nuestros depredadores también nos atacaban cuando buscábamos procrear. Por eso, cuando estamos muy estresados, perdemos la libido sexual. Y eso en las mujeres se traduce en disminución del fluido, de la lubricación vaginal, y en los hombres pérdida de la erección. Esto es así, claro, liso y llano. O sea, es muy difícil, no a todos le pasa, pero es muy difícil no tener algún tipo de, o alguna consecuencia negativa en alguno de estos tres aspectos si estamos muy, muy estresados. Tiene toda la lógica. Entenderlo ayuda a que al menos no nos preocupemos más por pensar que esto no nos tendría que estar pasando. Seguro que la presión arterial tiene que subir ahí. ¿Sí? Yo la vez pasada hablaba de cuando la presión arterial baja. Si no te pasa exactamente esto de que te desmayes, ¿sí? De que pierdas de que te desmayes porque tengas visión borrosa, pierdas el equilibrio, sientas que se te aflojan las piernas, esto, ay, yo creo que se me desconecta el router. Esto lo expliqué la vez pasada. La lógica indica de que tendríamos que tener mayor presión arterial, ¿sí? Mayor presión y eso puede hacernos doler la cabeza. ¿Por qué mayor presión? Bueno, porque necesitamos que la sangre se transmita, se dirija por todo el cuerpo, desde las extremidades hasta el centro, etcétera, de una manera muy rápida. Y eso se consigue aumentando la presión. ¿Sí? ¿Para qué necesitamos que haya mayor presión? Para que funcione el sistema circulatorio con mucha rapidez y que traslade oxígeno con mucha rapidez, porque los músculos van a necesitar van a tener mucho desgaste de oxígeno. ¿Sí? Con lo cual tiene lógica que en esas situaciones, ¿viste? Nos sentimos tensión. ¿Sí? Parte de esa tensión se puede traducir en dolor de cabeza. La vez pasada hablé del por qué el desmayo y por qué la lógica del desmayarse en términos evolutivos. La transpiración, cuando tenemos mucha ansiedad, cuando sufrimos de un estrés muy, muy agudo, ¿sí? Cuando nos pasa algo muy importante en un momento determinado, salimos a la calle y suponemos que nos van a robar, o que nos van a atacar, o que nos están persiguiendo, o que algún daño podemos sufrir nosotros, o nuestros hijos, nuestros seres queridos. Lo que sucede es que se activa de nuevo este cerebro primitivo y emite la señal física, ¿sí? De alarma. ¿Sí? Emite una alerta que desencadena una señal física, mejor dicho. Esta señal física tiene que ver con la supervivencia, y para la supervivencia fue fundamental en algún momento transpirar, sobre todo transpirar en las extremidades, porque era la manera, esto ya lo hablé en algún grupo, era la manera de que nuestros depredadores no nos puedan agarrar con tanta facilidad. Por lo general nos enganchaban, ¿sí? En las extremidades y nos atrapaban. Si estamos transpirados tenemos más chances de resbalarnos de nuestros depredadores, por eso transpiramos con mucha frecuencia. Y además hay un aumento de la temperatura corporal producto de que nos estamos moviendo, estamos luchando o huyendo, y el cuerpo se prepara para eso. Hay todo un procesamiento interno que empieza a acelerarse y eso hace que aumente la temperatura corporal, y la forma que tiene nuestro organismo de bajar esa temperatura corporal es transpirando. Cuando transpiramos, por eso sentimos transpiración y después mucho frío, por lo general. ¿Por qué? Porque es la forma natural que encuentra nuestro organismo de autorregular la temperatura. Entender esto es clave, porque si encima de todo lo que entender esto es clave, porque si encima de todo lo que estamos viviendo nos empezamos a preocupar porque estamos transpirando demasiado, o nos empezamos a preocupar porque nuestra temperatura corporal baja, le estamos agregando sufrimiento a la condición ya existente. Un sufrimiento innecesario, que surge de la lógica de que esto no nos debería estar sucediendo, de que eso no es normal que nos pase cuando en realidad sí lo es. La irritabilidad puede estar relacionada con un montón de cosas. A veces las personas cuando están tristes, cuando están pasando por un proceso de duelo o están depresivas, están irritables. Los chicos, por ejemplo, los niños, cuando están depresivos, uno de los síntomas característicos es la irritabilidad. No están tan tristes, sino que están más irritables que tristes. Es un síntoma atípico, se llama, de la depresión. No quiere decir con esto que estés deprimida, para nada. Lo que te quiero decir es, puede deberse a un montón de causas. Me trajiste el auto, que era un auto modelo 73, al taller mecánico, querías hacerle motor. Estás terminando de hacerle motor. Bueno, pará, sí, tiene un par de picaduras, hay que hacerle chapa y pintura. Pero anda de a poco. Tal vez cuando arregles el motor, ¿viste? Y cuando el auto ande, nada, ¿viste? La chapa y pintura se la haces, o no haga falta que se la hagas porque lo empezás a ver con otros ojos, ¿sí? Pero en este proceso, y sí, la verdad que te estás exponiendo y te estás animando a hacer cosas que antes no te animabas a hacer. Y eso puede desencadenar un montón de emociones negativas, dentro de las cuales puede estar la irritabilidad. De a una por vez, tenete paciencia. Yo seguiría como venís hasta ahora, exponiéndote, saliendo, enfrentando los síntomas y enfrentando las situaciones que te desencadenan la ansiedad. ¿Sí? También cuando uno se mueve,
Esto es más general lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero cuando uno se mueve del lugar en el cual estuvo durante mucho tiempo y eso genera un beneficio para uno, incluso cuando eso genera un beneficio para uno, ese reacomodamiento genera un impacto en las personas que nos rodean, ¿sí? Que genere un impacto en las personas que nos rodean, quiere decir básicamente que cuando uno empieza a posicionarse en un lugar determinado, distinto del anterior, eso reacomoda el círculo, sobre todo el círculo más íntimo con el que nos relacionamos. ¿Sí? Es esperable que incluso cuando vos mejores y cuando tengas menos ansiedad y te animes a hacer cosas, eso tenga impacto y no siempre positivo en tu entorno, por ejemplo en tus hijos. Uno va por el motor y después no terminó siendo solamente el motor del auto, terminó siendo, pero vos no me dijiste que había que cambiar los amortiguadores. Claro, pero ahora que el motor anda más fuerte, que el motor funciona, el auto anda un poco más fuerte y me doy cuenta que los amortiguadores están hechos mierda. Hay que cambiar también los amortiguadores.